Católica en la ciudad de Lima para continuar nuestras conversaciones y entrevistas con los invitados a este Foro Perú OCDE 2016 que se está realizando para conocer un poco cuáles son las expectativas y cuáles son las posibilidades de que nuestro país ingrese pues, a esta plataforma importante que reúne a las 35 economías más desarrolladas del mundo. Particularmente en este momento tenemos como invitado al señor Fernando D'Alessio, él es director general de Centrum Católica, encargado de la organización del foro, también sede del foro, y que nosotros como Agencia Peruana Noticias Andinas estamos haciendo una cobertura especial a través de su canal web y además a través de las redes sociales con su perfil de Facebook y en su cuenta de Twitter. Señor D'Alessio, muy amable por atendernos en este momento, sabemos que usted está bastante ocupado por la organización del foro. Siempre trabajar con Andina es un placer y que estén acá con nosotros acompañándonos realmente nos llena de orgullo y de satisfacción porque la cobertura que le estamos dando al evento realmente es a nivel internacional. Perfecto. Bien, bueno, queríamos empezar. Es cierto que la OCDE es una suerte de organización que da una especie de sello de garantía a los países que la integran. No son un organismo financiero como lo fue en su momento y de tanta importancia, por ejemplo, en la década de los 80 como el FMI o el Banco Mundial. ¿Cómo así Centrum Católica decide organizar un evento como esto, de esta naturaleza, para dar a conocer exactamente cuáles son los alcances de la OCDE o cuál fue el objetivo principal? Es interesante la pregunta, Julio, y lo que quiero hacer saber al público es que la OCDE siempre quiere tener una institución académica al costado que avale todo este trabajo. Correcto. Porque como ellos son organizaciones internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, de alguna manera ellos tienen una serie de actividades. Entonces el comprometerse con una institución académica le va a dar continuidad a este esfuerzo. Y en ese sentido hemos hecho una alianza estratégica muy interesante, Centrum Católica, parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin duda una universidad que prestigia al país. Llegamos a un acuerdo hace ya más de 6 meses y hemos trabajado intensamente para este evento que ha convocado a más de 1000 personas in campus. Banco Mundial, OCDE, Gobierno del Perú por medio de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía y Finanzas y Centrum Católica. Y esto va a ser un evento, el primero de varios eventos que van a seguir adelante, porque el asunto es comprometernos con el gobierno para ayudarnos, ser el think tank de este proceso. Lo más importante que le ha pasado al Perú, Julio, en estos últimos 50 años, y no exagero, es este evento. Claro que este evento realmente es más importante que la PEC misma, porque la PEC son 21 economías, todos tratan de conseguir lo mejor para ellos, lo cual es importantísimo sin duda, pero acá es OCDE, Perú, juntos. Y hay un tema que es crucial, si nosotros no nos apuramos, la Alianza del Pacífico va a quedar con un solo miembro fuera, porque México ya está, Chile ya está, Colombia está casi por entrar y el Perú está un poco atrás. Y el que los 4 países de la Alianza del Pacífico seamos miembros de la OCDE le va a dar una real sello de calidad a este bloque económico que se convertiría en la 8ª economía del mundo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Además, la gente que ha venido al evento, que el secretario general de la OCDE venga y que el presidente venga con él después de desayunar en su casa de Choquehuanca, ha sido pues un espaldarazo y un compromiso del presidente. Claro, sí. Porque en esto hay que comprometer al presidente, lo dijo en su discurso inaugural cuando lo invistieron como presidente de la República en el Congreso, Perú a la OCDE al 2021. Y eso nos va a obligar en todos los campos, salud, educación, informalidad, tributación, infraestructura, corrupción. Y en ese sentido prácticamente ordenamos la casa y va la gente a salir de la pobreza, va a tener una mejor educación, va a tener una mejor salud y esos son requisitos que la OCDE pide. 35 países manejan el 80% del PBI mundial. Estamos no es poca cosa, de cifras mayores. Es casi la mayoría, y ¿no? Estar ahí realmente pues es estar en el club de los grandes que favorece a nuestra población. Así es. Centrum como respaldo académico en el Perú para la OCDE, para poder, digamos, diseñar o formular alguna de las sugerencias de políticas públicas,
Imagino que ha realizado alguna suerte de diagnóstico de qué es lo que le falta al Perú para poder ingresar a esta plataforma, ¿no?, de carácter económico. ¿Cuáles podrían ser, de manera sucinta, porque es un tema bastante amplio, las debilidades del Perú, o en todo caso las tareas pendientes del Perú para lograr ese ingreso, pero también cuáles son las fortalezas que nos permiten ser un candidato de fuste para ingresar a la OCDE? No, las fortalezas del Perú son sus recursos naturales y su riqueza. Posiblemente pocos países en la costa, sierra, selva y en el mar tienen una riqueza como la que tiene el Perú. Lo que nos falta es un poco de diversificación productiva y tener productos de exportación con valor agregado. Y hacia eso vamos ya en agricultura, en pesquería y en campos que son cruciales, y ojalá la minería también entre a este mismo canal. Ahora, primer punto es de desburocratizar. Desburocratizar, como se dice el país, ¿no? No podemos, cada vez el país ha tenido más trabas, más control sobre el control, y eso no ayuda, porque la inversión extranjera, que es la que más necesitamos en este momento, no se alienta con un proceso tan burocrático que genera pues otras cosas, ¿no? Estamos viendo temas de corrupción, estamos viendo temas de informalidad, que son el resultado, entre otras cosas, de estas trabas. Entonces ahí es el primer trabajo. El segundo trabajo es mejorar sustancialmente la educación y la salud, que son los dos pilares para el ser humano. Un ser humano con buena salud y con buena educación tiene todas las precondiciones para desarrollarse favorablemente en un mundo profesional. Y a esto le sumamos la inversión en infraestructura, que es sumamente necesaria por un lado, pero que solo se va a conseguir si le damos una imagen clara a los inversionistas de seguridad, de que su inversión va a estar protegida y van a tener el retorno de la inversión que esperan, y eso genera pues la infraestructura que necesitamos en puertos, en aeropuertos, en carreteras, en electricidad, salud, educación. Ahora, otro punto importante es la corrupción, sin duda. La corrupción, que también se puede generar por este mismo tema burocrático, también desalienta a muchos inversionistas, y la informalidad. Yo creo que si trabajamos en esos puntos y hay que trabajar rápido. Claro. Ahora, justamente sobre este último punto, de hecho hay varios diagnósticos, es decir, los diagnósticos están y se han formulado no solamente en estos 2 o 3 últimos años, sino incluso ya desde la década pasada, pero ha faltado de pronto una suerte de voluntad política para llevarlos adelante y haber logrado, si bien el Perú ha logrado crecimiento, quizá con esa voluntad política hubiéramos superado aún más. Ahora existe esa voluntad política. ¿Usted cómo percibe eso? Yo percibo que este gobierno, que ha iniciado con buen pie, a pesar de los problemas que siempre existen. Hay un gobierno técnico, el presidente es un técnico de primer nivel, se ha rodeado de buenos ministros, tenemos un Congreso que si sigue trabajando como está, muy bien dirigido por Luz Salgado y por la bancada de Fuerza Popular, que está trabajando en pro del Perú, se dan las precondiciones necesarias para que esto camine con celeridad. Ahora, esto no es función solamente del gobierno, de los poderes, es cuestión de todos los peruanos, centros académicos, las fuerzas económicas, sociales, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, todos tienen que comprarse el pleito, porque en el Perú somos muy criticones, muy opinólogos, como dicen, pero no jugamos el partido, ¿no? Y lo que siempre digo es que no nos pase lo que le está pasando pues a la selección de fútbol, ¿no? Y eso sí sería fatal. Claro. En ¿no? todo caso, usted como investigador, como especialista en el tema, ¿confía en que podríamos lograr? Es decir, es cierto que nosotros como peruanos obviamente vamos a ponernos la camiseta y decir, sí, tenemos las condiciones para ingresar a una institución tan importante como la OCDE, pero si hablamos desde el punto de vista técnico, profesional, ¿tenemos esas condiciones? ¿Tenemos las posibilidades? Tenemos las condiciones. Sin duda hay gente técnica muy buena en todos los campos. Tenemos que saber dónde invertimos. Hay que tener mucho cuidado con este tema de no invertir en cosas que no sean relevantes para el desarrollo económico. Y en eso también los medios juegan un papel muy importante, porque ustedes son un poco la voz que difunde lo que se está haciendo y un poco que empujan a los políticos y a los técnicos a seguir con este compromiso, porque ya el presidente lo dijo en el Congreso, lo ha repetido hoy día, ya el presidente se compró el pleito, como decimos. Entonces ahora tenemos que empujarlo al presidente a que no se olvide el tema OCDE, porque va a ser lo mejor que haga en su gobierno.
si es que llegamos al 2021 como miembros de este club de élite. Correcto. Bien, bueno, nosotros agradecemos entonces al señor Fernando D'Alessio, él es director general de Centrum Católica, precisamente la organización académica que se ha encargado de organizar este Foro Perú OCDE 2016, aquí precisamente en su sede, en la ciudad de Lima. Vamos a continuar con un nuevo invitado que va a hacerse presente aquí en los estudios que hemos instalado especialmente para la agencia andina de noticias en la sede de Centrum Católica. En estos momentos nos están informando que el señor que nos va a acompañar en este momento es el señor Mario Pesini, es director del Centro de Desarrollo de la OCDE, precisamente esta plataforma importante a la cual el Perú quiere ingresar y que se espera que se pueda lograr antes del 2021, el año del Bicentenario, tal como lo ha dicho el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Entonces vamos a conversar en este momento con el señor Mario Pesini. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, señor Pesini, nosotros queríamos empezar la conversación con lo dicho por el señor Gurría. Él en la conferencia de prensa que ofreció hoy dijo que el Perú tenía algunos temas pendientes, algunas asignaturas pendientes como la superación de la informalidad de la economía y también cerrar la brecha de la desigualdad. Pero ¿cuáles son las potencialidades que tiene el Perú, que presenta como país para poder ingresar a la OCDE? La gana, antes de todo, me parece un elemento fundamental. ¿Qué es la OCDE? Al final es un grupo de países que se reúnen con la voluntad de cambiar experiencia en su política pública al fin de mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Ahora, si los países tienen este interés y por supuesto también la voluntad de modificar internamente su propia política, bueno, claro, esto es ya una buena premisa por entrar en la OECD. No es un organismo que tiene algún objetivo en términos de PIB o de crecimiento económico. No, esto no es la necesidad, tener algún estándar. Más es la voluntad de participar y de discutir en este marco. Por supuesto, nosotros hacemos análisis económica, no la va a sorprender esto, por saber cuáles son los retos que los países tienen, entonces cuáles son los enfoques principales de este tipo de debate que la OCDE está haciendo. Tengo aquí, por ejemplo, el primer volumen que habíamos hecho en Perú, que era un volumen de análisis, de diagnóstico, podemos decir, del conjunto de la economía y de la sociedad. Y ahora estamos aquí por presentar el segundo volumen que identifica ya alguna área en particular como área importante que sí, bien objeto de política pública de calidad, podría contribuir a mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. ¿Usted considera en todo caso que el desempeño... Lo doy como regalo. Muy amable, muchas gracias para nosotros, para la documentación de la Agencia Andina de Noticias. Le mencionaba en todo caso que una de las fortalezas quizá que ha logrado que el Perú sea un potencial candidato a ingresar a la OCDE es su desempeño macroeconómico. ¿Cómo observa usted como director de desarrollo de este organismo este desempeño precisamente macroeconómico del Perú? En verdad, en los últimos 20 años ha habido un cambiamiento mayor en tema de crecimiento económico. En los años 90 ha habido 13 países que han tenido una tasa de crecimiento más que el doble de la OCDE. Y entre 2000 y 2010, 83 países han tenido tasa de crecimiento muy alta, entre otros Perú. Entonces, habíamos observado un fenómeno mayor de convergencia, porque los países con un PIB per cápita más bajo han tenido tasa de crecimiento muy alta que le han permitido de acercarse a los países más desarrollados. Bueno, la cuestión es, ¿este proceso va a seguir? ¿Es sustentable o no? En muchos casos, no. Vemos que en muchos casos, entre otros en América Latina, la tasa de crecimiento ha bajado. No es solamente en América Latina, en África, en Asia del Sureste. Perú se mantiene con una buena tasa de crecimiento, que es una cuestión muy importante porque si va siguiendo un poco más alto de 4% de crecimiento anual, Perú en 2029 puede graduarse de ser un país de renta media y pasar a ser un país de renta alta, con lo cual
muy positivo. Todavía sabemos que el PIB en sí mismo es un indicador muy inapropiado del bienestar. Sería como ir a ver a un médico que le pide solamente su peso. A mí no me gustaría mucho. Hay muchos otros indicadores que se deben utilizar por comprender, estamos trabajando en esto y ver qué pasa. Pero, por supuesto, Perú ha tenido alguna característica singular importante. Todavía el mundo está cambiando. En África estamos a 3.5%, en Asia del Sureste más alto, en América Latina menos 0,3%. ¿Por qué cambia? Entre otros porque cambian alguna locomotiva. China fue una grande locomotiva de este cambiamiento y ahora todavía crece, ma ha decidido de modificar su modelo de desarrollo. Y aquí viene una luz importante por Perú. Si China cambia, ¿qué hace Perú? Porque China representa 19% de la exportación de Perú. Entonces se debe adaptar, se debe repensar, se deben hacer políticas estructurales y me parece que el gobierno en este sentido se está cuestionando, está poniendo en marcha políticas estructurales. Correcto. Ahora, basándose en la experiencia que usted tiene como director de desarrollo de la OCDE, ¿cuál es el tiempo promedio en que un país que postula a este organismo logra su ingreso? Y se ha dado casos, en algunos casos se ha dado el hecho de que la OCDE ha rechazado la membresía de un país que haya intentado ingresar. No ha habido casos de esta naturaleza, pero a la primera parte de su pregunta es muy difícil responder, porque no hay una regla. A Chile le tocó más o menos 3 años por entrar, ahora Colombia, que igualmente está pidiendo de entrar, ya ha pasado los 3 años, entonces es muy difícil de ver cuánto tiempo necesita. Se trata más de ver en cada sector de la política pública en qué situación está el país, qué reforma intende hacer y la velocidad de esta reforma. Depende entonces de la velocidad del país que realice sus cambios internos. De un lado, de otro lado depende también de los países ya miembros de la OCDE y que cómo ven ellos el ingreso de un nuevo partner, por supuesto. Y aquí, por supuesto, hay lógica diferente. Hay países quizá latinoamericanos que pueden ser muy favorables, otros pequeños países ya miembros de la OCDE que piensan que si demasiados países entran, se va a diluir un poco la capacidad de la utilización que ellos pueden hacer de la organización. Entonces hay mucha lógica que se enfrenta. Perfecto, nosotros agradecemos la presencia del señor Mario Pezzini, él es director de desarrollo de la OCDE, quien está como asistente precisamente del Foro Perú OCDE 2016 que se realiza acá en Centrum Católica en la ciudad de Lima.